¿Alguna vez han imaginado que el día que se supone que es el más feliz de vuestras vidas se convierta de repente en una pesadilla en cuestión de minutos? Imagínense, justo después de dar el sí, quiero, cuando se sienten como la reina del día, de repente se acerca una misteriosa anciana y les susurra con un tono de pánico: «Vete ahora, llévate a tu familia». Y 10 minutos después, descubres que tu marido y tu suegra guardan un secreto absolutamente aterrador. Bueno, la historia de hoy les garantizo que les pondrá los pelos de punta, les revolverá las emociones y, al mismo tiempo, les dejará muy satisfechos con el final. Pero antes de sumergirnos en la historia, vamos a apoyar un poco el canal. No olviden darle a me gusta a este vídeo y pulsar el botón de suscribirse para no perderse otras historias emocionantes. Y para mis leales seguidores, pasen lista en los comentarios. Escriban su nombre, su ciudad y presente. Quiero ver dónde están mis amigos de toda España. ¿Listos? Respiren hondo, preparen sus aperitivos y adentrémonos en la historia del sí, quiero de sangre fría. El brillo de las lámparas de cristal que colgaban del techo del salón de baile del Gran Hotel Palacio de Madrid parecía competir con el destello de felicidad en los ojos de Valentina. Hoy se había convertido oficialmente en la esposa de Mateo, el hombre que durante los últimos 2 años había llenado sus días de perfección. La ceremonia civil acababa de concluir, solemne y sin contratiempos. El eco del sí, quiero de los testigos, aún resonaba dulcemente en sus oídos. Valentina se miró en el pequeño espejo de mano que sostenía. El maquillaje de novia y su vestido de alta costura la hacían parecer una princesa de cuento. Se sentía la mujer más afortunada del mundo. ¿Y cómo no? Mateo no solo era apuesto y exitoso, sino que también provenía de una familia que la adoraba, especialmente la señora Elvira, la madre de Mateo. Desde el principio, esa mujer de mediana edad siempre había tratado a Valentina con una dulzura exquisita, como si fuera su propia hija. Incluso esta lujosa boda había sido organizada en gran parte por la señora Elvira, que quería que su nuera brillara más que nadie. Valentina se giró hacia el estrado donde Mateo conversaba amigablemente con el señor Alonso, su padre. La imagen de los 2 hombres más importantes de su vida le reconfortó el corazón. Su padre, que la había criado solo con disciplina y un amor inmenso, parecía aliviado de entregar a su única hija a un hombre tan bueno como Mateo. Mateo se giró y vio a Valentina. Lentamente, se levantó de su silla en el estrado. Le preguntó con ternura a dónde iba. Valentina respondió con una sonrisa coqueta que necesitaba ir al tocador un momento para retocarse el maquillaje, ya que sentía que su pintalabios se había desvanecido un poco. Mateo asintió comprensivamente y le arregló un poco el vestido, recordándole que no tardara mucho, ya que la sesión de fotos con toda la familia estaba a punto de empezar. Valentina asintió y bajó con elegancia del estrado. La larga cola de su vestido barría el reluciente suelo de mármol. Pasó junto a las filas de invitados que la miraban con admiración. No dejaba de sonreír. Se dirigió hacia un pasillo lateral que conducía a la suite nupcial y a los baños VIP. A diferencia del bullicioso salón de baile, lleno del sonido de la orquesta y las risas de los invitados, este pasillo se sentía mucho más silencioso y frío. La gruesa alfombra de color burdeos amortiguaba el sonido de sus pasos. Por alguna razón, de repente se le erizó el vello. La abrumadora felicidad de hacía un momento se vio perturbada por esta extraña quietud. Sin embargo, Valentina desechó esa sensación. Pensó que probablemente eran solo los nervios y el cansancio de un día lleno de eventos desde la mañana. Cuando Valentina dobló una esquina del pasillo, cerca del área de preparación del catering, una mujer mayor con uniforme de camarera caminaba apresuradamente en dirección contraria. La mujer llevaba una bandeja vacía. Tenía la cabeza gacha y cojeaba ligeramente. Valentina intentó apartarse para dejarle paso, pero la anciana pareció chocar deliberadamente contra su hombro con bastante fuerza. Valentina soltó un grito ahogado y casi se cae si no se hubiera sujetado a la pared. A la anciana se le cayó la bandeja, provocando un fuerte ruido metálico al chocar contra el suelo. Valentina, de buen corazón, en lugar de enfadarse, se inclinó instintivamente para ayudar a la mujer. Le preguntó amablemente: ¿Se encuentra bien? Valentina vio que el rostro de la anciana estaba parcialmente cubierto por un pelo desordenado y una mascarilla sanitaria algo sucia. De repente, la mano de la anciana la agarró del brazo con una fuerza sorprendente. El agarre era frío y áspero, haciendo que Valentina se quejara de dolor. La mujer levantó un poco la cara. Esos ojos. Valentina se quedó helada al ver los ojos de la anciana. No reflejaban arrepentimiento, sino un miedo inmenso. Una mirada salvaje, de pánico y desesperación. La mujer acercó a Valentina y le susurró con voz ronca y temblorosa, justo en el oído: «Vete ahora mismo. Llévate a tu familia. No dejes que ocurra la primera noche».
Valentina se quedó paralizada. Su corazón pareció detenerse por un segundo. Miró a la mujer, confusa y asustada, sin entender lo que quería decir. La mujer no respondió a su pregunta. En su lugar parecía aún más aterrorizada, como si alguien la estuviera vigilando. Volvió a susurrar, esta vez con más urgencia. Corre antes de que sea tarde. No son humanos. Antes de que Valentina pudiera preguntar más, se oyó el sonido de unos tacones altos acercándose desde el otro extremo del pasillo. La anciana se sobresaltó. Soltó bruscamente el brazo de Valentina, recogió su bandeja temblando y se alejó a toda prisa, casi corriendo, desapareciendo tras la puerta de la escalera de emergencia. Valentina se quedó allí, sola, en medio del silencioso pasillo. Su respiración se aceleró. Las palabras de la anciana resonaban en su cabeza como un disco rayado. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era una loca que se había colado como camarera? ¿O tal vez solo quería asustar a una recién casada? Valentina intentó calmarse. Se frotó el brazo donde la habían agarrado. Todavía le dolía un poco y tenía una leve marca roja. El ambiente del pasillo, que antes solo parecía silencioso, ahora se sentía siniestro. Las tenues luces de la pared parecían ocultar algo. Con pasos vacilantes, Valentina abandonó su idea de ir al baño. No se sentía segura sola. Necesitaba su móvil para llamar a alguien, quizás a su mejor amiga, o simplemente para comprobar la hora y distraer su miedo. Su móvil se había quedado en el pequeño bolso que había dejado en la suite nupcial, a solo unos metros de distancia. Valentina caminó rápidamente hacia la suite. Su mente era un torbellino. La lógica le decía que la anciana debía de estar mal de la cabeza, pero su instinto le gritaba que había un peligro acechando. Allí, en el salón de baile, Mateo y la señora Elvira la esperaban con dulces sonrisas, su familia de ensueño. Era imposible que algo estuviera mal con ellos. Al llegar a la pesada puerta de madera de teca de la suite VIP, la mano de Valentina se extendió para agarrar el pomo. Sin embargo, su movimiento se detuvo. La puerta no estaba completamente cerrada. Había una pequeña rendija, dejando escapar un hilo de luz y sonido del interior. Valentina estaba a punto de empujar la puerta y entrar, pero una risa familiar desde dentro la dejó helada. Era la voz de Mateo y la de la señora Elvira, pero sus risas sonaban diferentes. No había calidez en ellas. Lo que se oía era una risa fría, cortante, una risa de triunfo aterradora. Valentina acercó la oreja a la rendija, conteniendo la respiración, sin ser consciente de que lo que estaba a punto de oír al otro lado de esa puerta destruiría su mundo perfecto en un abrir y cerrar de ojos. Valentina contuvo la respiración con todas sus fuerzas, intentando fundirse con la pared junto a la puerta entreabierta. La curiosidad de antes había sido reemplazada por un presentimiento terrible que le oprimía la garganta. A través de la estrecha rendija, sus ojos podían captar una parte de la escena en el interior. La suite era lujosa, con un sofá de terciopelo rojo y un tocador lleno de flores. Allí, en el sofá, Mateo estaba sentado en una pose que Valentina nunca le había visto. El hombre que siempre se sentaba erguido y correcto ahora se recostaba perezosamente. Tenía las piernas cruzadas sobre la mesa y se había desabrochado a la fuerza el botón superior de la camisa, dejando la corbata torcida. En su mano sostenía un cigarrillo cuyo humo llenaba la habitación con aire acondicionado. Por lo que Valentina sabía, Mateo era un hombre que odiaba el tabaco y siempre cuidaba su salud. Frente a Mateo, la señora Elvira estaba de pie, sosteniendo una copa de cristal con un líquido dorado. El rostro maternal, tierno y cariñoso, que siempre le había mostrado a Valentina, había desaparecido sin dejar rastro. Ahora su rostro era frío, duro, y emanaba un aura de astucia que le revolvió el estómago a Valentina. La señora Elvira dio un sorbo a su bebida, y luego soltó una risita. Una risa que sonaba increíblemente despectiva. «Tu actuación de hoy ha sido magnífica, querido», dijo la señora Elvira, rompiendo el silencio. «Casi me engañas a mí también con esas lágrimas de emoción durante la ceremonia. Eres un actor de primera, te mereces un premio». Al oír el elogio de su madre, Mateo se echó a reír. Expulsó el humo del cigarrillo al aire con arrogancia. «Por favor, mamá. Conquistar a una chica como Valentina es lo más fácil del mundo», respondió con un tono relajado que era aterrador. «Es la típica chica mimada, sedienta de atención porque creció sin una figura materna. Con darle un poco de falsa atención, ya estaba dispuesta a entregarme su vida entera». Mateo añadió que la mirada de amor de Valentina le provocaba náuseas, y que tuvo que contenerse para no reírse delante del oficiante. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra que salía de la boca de su marido era como un puñal que se clavaba directamente en su corazón, desgarrando la confianza que había construido durante 2 años. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos,
pero se tapó la boca con una mano temblorosa para que no se oyera su sollozo. La conversación en la habitación continuó hacia un tema aún más espantoso. La señora Elvira dejó su copa bruscamente sobre la mesa. No te dejes llevar por la victoria, Mateo. Nuestro objetivo principal aún no se ha cumplido del todo. Esta boda es solo la llave para abrir el cofre del tesoro. ¿Cuándo va a firmar los documentos de transferencia de activos y el poder notarial de las cuentas que ya ha preparado nuestro notario de confianza? Mateo apagó el cigarrillo aplastándolo con fuerza en el cenicero. Tranquila, mamá. El plan es que los firme mañana por la mañana, con la excusa de que es para la administración de la unión de bienes. Estoy seguro de que no los leerá. Confía demasiado en mí. Te garantizo que en cuanto ponga su firma, toda la herencia de su difunta madre, incluyendo las propiedades en el barrio de Salamanca, las acciones de la empresa y los depósitos por valor de millones de euros, pasarán legalmente a nuestras manos. La señora Elvira sonrió satisfecha, pero su sonrisa se parecía más a la de un lobo a punto de devorar a un cordero. Luego susurró en un tono más bajo, pero lo suficientemente claro para que lo oyera Valentina, que tenía la oreja pegada a la puerta. ¿Y cuál es el plan después de que los activos sean nuestros? No quiero ocuparme de la basura por mucho tiempo. Sugiero que su destino sea el mismo que el de Clara, tu esposa de hace 3 años. Un accidente de coche en la autopista, o quizás una intoxicación alimentaria que parezca natural. Al oír el nombre de Clara, la sangre de Valentina se heló. Su mente voló de inmediato a la anciana del pasillo. No estaba loca, estaba intentando salvarla. Así que Clara era la víctima anterior. Así que el accidente fue un asesinato planeado. El cuerpo de Valentina temblaba con tanta violencia que tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. Mateo pareció pensarlo un momento, y luego aceptó la sugerencia de su madre. Deshacernos de Valentina debe hacerse con mucho cuidado y de forma impecable. Nuestro mayor problema es el señor Alonso, su padre. Sé que no es un hombre cualquiera. Aunque parezca un jubilado normal, si ese general retirado de la Guardia Civil huele algo sospechoso, estaremos acabados. Por lo tanto, el escenario de la muerte de Valentina debe ser absolutamente perfecto, como si fuera un acto del destino que nadie pueda cuestionar, para que Alonso no tenga motivos para investigarnos. La señora Elvira asintió de acuerdo. Y después de que Valentina se haya ido, podremos extorsionar a un desconsolado señor Alonso, con deudas ficticias que supuestamente dejó su hija. La señora Elvira se rió de nuevo, imaginando la cantidad de dinero que sacarían de esa familia. Para ellos, Valentina y su padre eran solo vacas lecheras listas para ser sacrificadas después de ordeñarlas. El mundo de Valentina se derrumbó. El techo del pasillo del hotel parecía dar vueltas. Acababa de casarse con un monstruo que conspiraba con un demonio con forma de suegra. Hacía 10 minutos, se sentía la mujer más feliz del mundo. Ahora se daba cuenta de que estaba al borde de un abismo mortal. Estaba atrapada en una red de criminales que habían planeado la destrucción de su vida y su muerte, incluso antes de que se pronunciaran los votos. Valentina quería gritar, quería derribar la puerta y maldecirlos, pero el sentido común que le quedaba la detuvo. Si entraba ahora, no tendría pruebas. Solo sería una víctima tonta silenciada para siempre en esa habitación. Podrían matarla allí mismo e inventar una historia de que se había resbalado en el baño. Retrocedió lentamente, paso a paso, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Sus tacones altos le pesaban como plomo, su respiración era entrecortada. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar a la anciana. Tenía que encontrar pruebas. Y lo más importante, tenía que salvar a su padre de los malvados planes de esos dos seres despreciables. Pero cuando Valentina se dio la vuelta para huir, el borde de su largo vestido de novia se enganchó en la pata de una consola en el pasillo, haciendo que un pequeño jarrón de flores que había encima se tambaleara y estuviera a punto de caer. Valentina agarró el jarrón a la velocidad del rayo antes de que golpeara el suelo, pero el sonido del roce de la cerámica con la madera fue lo suficientemente fuerte en el silencio del pasillo. Dentro de la habitación, las risas de Mateo y la señora Elvira cesaron de repente. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. La voz de la señora Elvira sonó cortante. ¿Quién anda ahí? El corazón de Valentina pareció estallar. No tenía tiempo de correr lejos. La puerta frente a ella comenzó a abrirse más. El sonido del pomo al girar sonó como un disparo en los oídos de Valentina. La adrenalina inundó su cuerpo, obligándola a moverse a la velocidad de la luz. Conteniendo la respiración y levantando su pesado vestido de novia, saltó detrás de un gran pilar cubierto por una gruesa cortina de terciopelo, a solo 2 metros de la puerta. Apretó su cuerpo contra la pared, cerró los ojos y rezó en silencio para que Dios la protegiera, solo por esta vez. La puerta se abrió de par en par. El aroma del perfume masculino de Mateo, que ahora le resultaba repugnante, llegó hasta el escondite de Valentina.
Se oyeron los pasos de la señora Elvira saliendo al pasillo. Silencio por un momento. Valentina podía imaginar a la mujer mirando a izquierda y derecha, sus agudos ojos escaneando cada rincón del pasillo en penumbra. «No hay nadie, Mateo». La voz de la señora Elvira sonaba plana, pero aún con un matiz de sospecha. «Quizás solo una rata o una corriente de aire que movió el jarrón, pero revisa las cámaras de seguridad de este pasillo más tarde». «¿No quiero correr riesgos?» «Ah, mamá, eres demasiado paranoica», respondió Mateo desde dentro con tono perezoso. «Venga, termina tu copa. Tenemos que volver a ese teatro antes de que mi suegro, el héroe, sospeche que su hija ha desaparecido». La puerta se cerró de nuevo. Se oyó el sonido de una llave girando. Valentina se deslizó hacia el suelo, exhausta. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, sabía que no podía quedarse allí. Si volvían a salir y la encontraban escondida con el rostro pálido, sería su fin. Valentina se quitó los tacones y los llevó en la mano. Corrió en silencio, alejándose de la zona VIP hacia la parte trasera del edificio. Recordó que durante la reunión técnica de la semana anterior había un pasillo de servicio que conectaba esa área con el almacén y la cocina. Se coló por una puerta que decía «Solo personal». El pasillo era mucho más estrecho, olía a limpiador de suelos y estaba lleno de pilas de sillas plegables de repuesto. Valentina siguió caminando hasta que encontró una habitación con la puerta entreabierta, el almacén de decoración. Entró, cerró la puerta suavemente y se apoyó en ella. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz de la calle que entraba por una pequeña rejilla de ventilación en lo alto. Fue allí donde sus defensas se derrumbaron. Se cubrió el rostro con ambas manos, reprimiendo un sollozo que le oprimía el pecho. La imagen del dulce rostro de Mateo, que resultó ser un demonio, y la falsa amabilidad de la señora Elvira daban vueltas en su cabeza, mareándola. «No llores. Tus lágrimas no te salvarán la vida». La voz ronca surgió de un rincón oscuro de la habitación. Valentina se sobresaltó y casi gritó, pero una mano áspera le tapó la boca rápidamente. «Shh, soy yo. No hagas ruido o nos encontrarán», susurró la voz de nuevo. Valentina reconoció la voz. Asintió lentamente, indicando que se calmaría. La mano soltó lentamente su boca. Frente a ella, en la penumbra, estaba la anciana con el uniforme de Catherine que había chocado con ella. «¿Tú... tenías razón?», susurró Valentina con voz temblorosa. «Ellos... están planeando un asesinato. Quieren mi fortuna». La anciana suspiró profundamente, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros porque Valentina finalmente le creía. Luego acercó una silla de plástico y se sentó frente a Valentina. «Siéntate, niña. Te deben doler los pies», dijo. Valentina obedeció. Miró fijamente a la anciana. «¿Quién eres en realidad? ¿Cómo sabes su plan? ¿Y por qué? ¿Por qué me ayudas?» La anciana no respondió de inmediato. Lentamente, se quitó la sucia mascarilla que le cubría parte del rostro. Luego se quitó una peluca de pelo canoso que llevaba, revelando su verdadero pelo, negro pero cortado de forma irregular. Sin embargo, lo que hizo que Valentina se tapara la boca en estado de shock no fue el pelo, sino el estado de su rostro y cuello. La mitad derecha de su cara, hasta el cuello, estaba cubierta de horribles cicatrices de quemaduras. Su piel estaba ampollada y fusionada de una manera dolorosa de ver. «Me llamo Clara», dijo la mujer en voz baja. Su mano tocó la cicatriz de su propio cuello con una mirada vacía. «Hace 3 años, yo estaba en tu lugar, con un vestido blanco, sintiéndome la mujer más feliz por casarme con Mateo. Pero un mes después de la boda, justo después de firmar un poder notarial sobre la herencia de mis padres, el coche que conducía de repente se quedó sin frenos y se incendió en un barranco». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Las lágrimas volvieron a caer, esta vez de puro horror. «Pensaron que había muerto calcinada dentro del coche», continuó Clara con un tono frío y aterrador. «Pero logré arrastrarme fuera antes de que explotara. Me escondí. Viví como una vagabunda, recogiendo los pedazos de mí misma destrozada por un solo propósito, destruirlos el día que repitieran el mismo crimen». Clara rebuscó en el bolsillo de su uniforme y sacó una pequeña memoria USB negra. Tomó la mano de Valentina y se la puso en la palma. «Esta es la clave, Valentina. Aquí dentro hay grabaciones de voz, fotos de reuniones secretas de la señora Elvira con sindicatos del crimen y pruebas de las transferencias de fondos del seguro de mi muerte a una cuenta en el extranjero a nombre de Mateo», explicó Clara. Valentina agarró la memoria USB con fuerza. El pequeño objeto se sentía caliente en su mano. Era la prueba del crimen, y al mismo tiempo el billete para salvar su vida y la de su padre. «Pero hay algo más que debes saber», dijo Clara. Su rostro se acercó.
Sus ojos se clavaron en los de Valentina. ¿Ves a los invitados sentados en el lado izquierdo? ¿Los que dicen ser parientes lejanos de la señora Elvira? ¿Esos elegantes socios de negocios de Mateo? Valentina asintió dubitativa. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Son todos falsos, siseó Clara. Todos son actores contratados. Mateo no tiene amigos, y la familia de Elvira la repudió por su naturaleza criminal. Contrataron a esa gente para que la fiesta pareciera convincente a los ojos de tu padre. Incluso el notario que vendrá más tarde también es falso. Esto no es una boda, Valentina. Es el escenario de un crimen a gran escala. La realidad golpeó a Valentina con más fuerza que nunca. Así que había estado sola todo este tiempo, rodeada de cientos de extraños pagados para sonreírle, mientras su vida pendía de un hilo. Entonces, ¿qué debo hacer, Clara?, preguntó Valentina desesperada. Quiero huir. Quiero llevarme a mi padre a casa ahora mismo. No, la detuvo Clara con firmeza. Si huyes ahora, entrarán en pánico y se volverán imprudentes. Recuerda, tu padre está en medio de ellos. Si la señora Elvira se siente amenazada, tiene gente dispuesta a solucionar problemas en el acto. Tu padre podría salir herido. Entonces, ¿qué hago? Clara sonrió levemente, una sonrisa llena de una venganza largamente contenida. Tienes que volver allí. Sécate las lágrimas. Retócate el maquillaje. Sé una actriz mejor que tu marido. Hazle sentir que han ganado hasta que bajen la guardia, y cuando llegue el momento adecuado haremos estallar su teatro. Valentina tragó saliva. Miró la memoria USB en su mano, luego el rostro destrozado de Clara. El miedo en su corazón se transformó lentamente en una ira ardiente. No era solo una víctima. Era la hija del señor Alonso. Tenía sangre de luchadora. De acuerdo, dijo Valentina mientras se levantaba y se ponía los zapatos de nuevo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Volveré a ese infierno, pero esta vez, seré yo quien controle el fuego. Valentina respiró hondo, llenando sus pulmones oprimidos con el aire viciado del almacén, que sin embargo, le infundió una nueva fuerza. Sacó una polvera y un pintalabios de un bolsillo oculto en las capas de su vestido, una pequeña costumbre de la que sus amigas solían reírse, pero que ahora la estaba salvando. Con manos que ya no temblaban, se retocó el rostro, cubriendo el rastro de las lágrimas, disimulando la palidez del miedo, y volviendo a pintar la máscara de la novia más feliz del mundo. «Recuerda», susurró Clara desde la oscuridad, sus ojos brillando intensamente mientras observaba la transformación de Valentina. «No confíes en nadie ahí fuera, excepto en tu padre. Si Mateo te toca, reprime tu asco. Que no se te mueva ni un músculo de la cara. Son expertos en leer expresiones». Valentina asintió con firmeza. Se guardó la memoria USB que le dio Clara en el sujetador, el lugar más seguro que se le ocurrió, ya que su bolso de mano se había quedado en la suite. «Estoy lista, Clara. Nos vemos luego. Siempre estaré cerca de ti, siendo una sombra que no notarán», respondió Clara mientras se ponía de nuevo la mascarilla y la peluca, volviendo a ser la frágil anciana. Valentina abrió la puerta del almacén lentamente, asegurándose de que el pasillo de servicio estuviera vacío, y luego salió. Caminó de regreso por el largo pasillo hacia el salón de baile. Cada paso ahora se sentía diferente. Si antes caminaba como un cordero hacia el matadero, ahora caminaba como un lobo disfrazado de cordero. Cuando llegó al final del pasillo que conectaba con el salón de baile, el bullicio de la fiesta la recibió de inmediato. Una suave música de jazz flotaba en el aire, las copas tintineaban, y las risas de los invitados resonaban. En medio de ese lujo, Valentina vio a Mateo de pie, inquieto, cerca de la mesa del buffet. Sus ojos buscaban frenéticamente. Al ver aparecer a Valentina, el rostro tenso de Mateo se transformó instantáneamente en una sonrisa de alivio. Demasiado dulce. Mateo se acercó a Valentina a toda prisa, casi corriendo. «Cariño, Dios mío, estaba muy preocupado. ¿Dónde te habías metido? Dijiste que solo ibas al baño un momento», preguntó con un tono de falsa preocupación. Su mano rodeó posesivamente la cintura de Valentina. Valentina sintió un fuerte impulso de apartar esa mano, pero se contuvo. En su lugar, apoyó la cabeza cariñosamente en el hombro de Mateo. «Lo siento, mi amor. Había mucha cola en el baño de invitados. El baño VIP no tenía agua. Y luego me encontré a una vieja amiga en el pasillo, así que nos quedamos charlando un rato». Mateo la miró fijamente a los ojos, buscando una mentira. «¿Una vieja amiga? ¿Quién?» «Pues Ana, una amiga del instituto. Solo pasó a saludar un momento, a darme la enhorabuena y se fue corriendo porque su hijo estaba enfermo», respondió Valentina con fluidez, sin pestañear. La mentira salió de su boca sin esfuerzo. La sospecha en los ojos de Mateo se desvaneció lentamente. Volvió a sonreír y besó la frente de Valentina. Un beso que antes siempre le había acelerado el corazón.
Ahora se sentía frío y repugnante, como el toque de una serpiente venenosa. Bueno, volvamos al estrado. Mi madre nos está esperando. Dice que echa de menos a su nuera favorita. Caminaron juntos hacia el estrado. Allí, la señora Elvira estaba sentada elegantemente. Al ver a Valentina, se levantó de inmediato y extendió los brazos. ¡Ay, qué guapa está mi niña! ¿Dónde estabas, cariño? Estaba con el corazón en un puño pensando que te habías perdido. Valentina aceptó el abrazo. Podía oler el mismo perfume caro que había olido a través de la rendija de la puerta, el aroma de la traición. Cuando la señora Elvira la abrazó con fuerza, Valentina sintió el cuerpo de la mujer rígido, no tan cálido como el abrazo de una madre. Lo siento, Elvira. Hubo un pequeño problema técnico en el baño, dijo Valentina mientras se separaba del abrazo y sonreía ampliamente. Ah, por cierto. Vi la decoración de la entrada. Es preciosa. Realmente tienes el mejor gusto. El cumplido hizo que la señora Elvira sonriera de oreja a oreja. Sus ojos se entrecerraron de placer. Su enorme ego es su principal debilidad, pensó Valentina. Claro, cariño, es la boda de mi príncipe y mi princesa. Todo tiene que ser perfecto, sin el más mínimo defecto. Un defecto como Clara, a la que desechasteis, gritó la mente de Valentina, pero sus labios siguieron sonriendo. Volvieron a sentarse en las sillas del estrado. Comenzó la sesión de fotos familiares. Los flashes de las cámaras eran cegadores. Valentina posó, sonrió, y se cogió de la mano de estos asesinos. En su interior, contaba los segundos. Cada segundo que pasaba era un paso más cerca de la confrontación, o de su muerte. De reojo, Valentina observó a los invitados de la sección VIP. Tal como dijo Clara, parecían extraños. Había un grupo de hombres con trajes caros que reían demasiado fuerte, pero sus ojos no reían. Había señoras de la alta sociedad cuyas joyas parecían demasiado llamativas, pero sus movimientos eran torpes al sostener las copas de vino. Eran todos actores. Este teatro era verdaderamente grandioso y aterrador. De repente, un camarero se acercó con una bandeja con agua mineral. Cuando Valentina cogió su vaso, vio que el camarero le hacía una señal con los ojos a la señora Elvira. Una señal muy sutil, casi imperceptible, pero Valentina, ahora alerta, pudo captarla. La señora Elvira asintió levemente. «Bebe un poco, cariño. Debes de estar sedienta después de saludar a todo el mundo», dijo Mateo, acercando el vaso a los labios de Valentina. Valentina miró el agua clara del vaso. ¿Es este el momento? ¿Ya está aquí el veneno? Su corazón se aceleró. Tenía que beber para no levantar sospechas, pero no podía beber si quería sobrevivir. «Luego, mi amor. Aún no tengo sed», lo rechazó Valentina suavemente. «Solo un sorbo, para que no se te sequen los labios en las fotos», insistió Mateo. Su tono era ligeramente forzado. El vaso ya tocaba el labio inferior de Valentina. Valentina pensó a toda velocidad. De repente, vio a un niño pequeño, hijo de uno de los invitados de su padre, corriendo hacia el estrado para entregarle unas flores. «Oh, qué niño tan mono», exclamó Valentina, y al fingir entusiasmo por saludar al niño, golpeó deliberadamente el brazo de Mateo con el codo. Crash. El vaso cayó al suelo, haciéndose añicos. El agua se derramó, mojando la alfombra roja y salpicando ligeramente los brillantes zapatos de Mateo. Hubo un momento de silencio. Mateo miró los trozos de cristal. Con la mandíbula apretada, la decepción y la ira se reflejaron claramente en su rostro por un segundo antes de que lo cubriera de nuevo con una sonrisa falsa. «Uy, lo siento, mi amor. Me asusté con el niño», dijo Valentina con una expresión de culpabilidad perfecta. La señora Elvira miró fijamente a Valentina, luego a los restos del vaso. Sus ojos se entrecerraron, llenos de sospecha. Su instinto criminal comenzaba a funcionar. Valentina le devolvió la mirada con una cara de inocencia y confusión, como si no entendiera por qué su suegra parecía tan enfadada por un simple vaso roto. «No pasa nada, cariño. Ha sido un accidente», dijo finalmente la señora Elvira con una voz plana y fría. «Camarero, limpie esto inmediatamente y traiga otra bebida. Asegúrese de que sea especial para mi nuera». La palabra especial fue enfatizada con un tono que le erizó el vello a Valentina. La Guerra Fría había comenzado. Valentina sabía que acababa de escapar por los pelos, pero las próximas trampas ya la estaban esperando. Tenía que contactar a su padre de inmediato. Necesitaba un protector real antes de que llegara la siguiente bebida especial. Los restos del vaso en el suelo fueron limpiados rápidamente por el personal, pero la tensión en el aire no se disipó. Mateo volvió a lucir su encantadora sonrisa, como si el pequeño incidente nunca hubiera ocurrido, pero el agarre de su mano en la cintura de Valentina se sentía más fuerte, posesivo y doloroso.
Valentina sabía que su marido intentaba controlar cada uno de sus movimientos para que no cometiera más errores. La alegre voz del maestro de ceremonias rompió el silencio en el estrado. Y bien, para la siguiente sesión, invitamos a los padres de los novios a subir para una foto juntos. Señor Alonso y señora Elvira, por favor, suban al estrado. El corazón de Valentina latió con fuerza al ver la figura de su padre, el señor Alonso, subir con paso firme las escaleras del estrado. El hombre de mediana edad llevaba un chaqué negro que se ajustaba perfectamente a su cuerpo erguido. Aunque su pelo ya era canoso, los vestigios de la firmeza de un general retirado de la Guardia Civil aún eran evidentes en su porte y en su mirada autoritaria. Sin embargo, en ese momento, esos ojos irradiaban la ternura de un padre orgulloso de ver a su hija casarse. El señor Alonso no sabía que estaba entrando en una guarida de ladrones. Valentina deseaba correr, abrazar a su padre y gritar pidiendo ayuda. Pero recordó la advertencia de Clara. Si actuaba precipitadamente, la vida de su padre podría terminar en ese mismo instante. Tenía que usar un método que solo ellos dos entendían, un método que el señor Alonso le había enseñado desde que era niña como medida de precaución debido a la naturaleza arriesgada de su trabajo. Cuando el señor Alonso llegó a su lado, Valentina se lanzó a sus brazos. Parecía el abrazo anhelante de una hija mimada. Una escena perfectamente normal en una boda. Sin embargo, en la espalda de su padre, los dedos de su mano derecha comenzaron a moverse. Presionó el hombro de su padre con un patrón rítmico específico. 3 toques rápidos. 3 toques lentos y firmes. Y otros 3 toques rápidos. S. O. S. Era el código rojo, la señal de peligro de más alto nivel, que significaba: estoy en peligro de muerte. El enemigo está cerca. No reacciones de forma visible. Valentina sintió cómo el cuerpo de su padre se tensaba al instante. Los músculos de los hombros del señor Alonso se endurecieron bajo su palma. La sonrisa en el rostro de su padre no cambió en lo más mínimo. Estaba demasiado entrenado para eso. Pero el aura a su alrededor cambió drásticamente en una fracción de segundo. La calidez de un padre fue reemplazada por la alerta de un cazador que se da cuenta de la presencia de un depredador. El señor Alonso no la soltó de inmediato. En su lugar, le dio unas suaves palmaditas en la espalda, respondiendo al código con 2 toques firmes. Recibido. Mantén la calma. Mientras seguía abrazando a su hija, los agudos ojos del señor Alonso escanearon rápidamente los alrededores sin mover la cabeza de forma obvia. Vio a Mateo de pie, demasiado cerca, en una postura de alerta. Vio a la señora Elvira sonriendo rígidamente con los ojos fijos en la mano de Valentina. Y vio a los invitados VIP de la primera fila, cuyas posiciones se parecían más a una formación de guardaespaldas que a la de invitados a una fiesta. Su instinto de inteligencia se activó de inmediato. Notó que algo no cuadraba. El lenguaje corporal de esos invitados, los bultos sospechosos bajo las chaquetas de varios hombres corpulentos en las esquinas. Todo entró en su radar de análisis. «¡Papá!», susurró Valentina. Su voz apenas audible, ahogada por las lágrimas contenidas. «Papá está aquí», respondió el señor Alonso en un susurro muy bajo pero lleno de autoridad. «Sigue sonriendo. Sígueles el juego hasta que yo te dé la señal». El momento emotivo fue interrumpido por la voz aguda y fingida de la señora Elvira. «Ay, señor Alonso, no monopolice a la novia. Tenemos que hacernos la foto de grupo. Venga, póngase a mi lado». La señora Elvira tiró del brazo del señor Alonso con fuerza, separando al padre y a la hija. Había un destello de preocupación en sus ojos. Al parecer, la astuta mujer fue lo suficientemente perspicaz como para notar que el abrazo había durado unos segundos más de lo normal. Mateo inmediatamente tiró de la cintura de Valentina para acercarla a su lado. Esta vez, sus dedos presionaron su cintura con fuerza, una advertencia silenciosa. «Sonríe. Cariño, tu padre parece muy feliz», susurró Mateo en su oído con un tono amenazante. El fotógrafo comenzó a dar indicaciones. «Muy bien. 1, 2, 3. Sonrían». El flash de la cámara estalló. En la foto, se vería a una familia feliz y perfecta. Pero la realidad era que era una foto de 2 bandos preparándose para aniquilarse mutuamente. Por un lado, Mateo y la señora Elvira, los maestros del engaño que se sentían en la cima del mundo. Por el otro, Valentina y el señor Alonso, padre e hija ahora conectados en una frecuencia de peligro, tejiendo en silencio una estrategia de supervivencia. Después de la sesión de fotos, el señor Alonso bajó del estrado. Valentina vio que no regresaba a su asiento original. Caminó tranquilamente hacia una de las mesas en una esquina, donde estaban sentados algunos de sus colegas retirados. Valentina supo que su padre estaba activando su red. La ayuda estaba en camino. Pero la pregunta era:
¿Llegaría a tiempo antes de que la señora Elvira lanzara su próximo ataque? La ansiedad de Valentina estaba justificada. Apenas su padre había bajado, una camarera diferente subió al estrado con una bandeja que contenía 2 cócteles de un rojo intenso. Una bebida especial del director del hotel como disculpa por el incidente del vaso roto, señores, dijo la camarera cortésmente, ofreciendo la bandeja a Mateo y Valentina. Valentina miró el líquido rojo con horror. Su color era como el de la sangre. Ahora, esto sí que es un servicio de 5 estrellas, dijo la señora Elvira, que de repente estaba de pie detrás de ellos. Cogió una de las copas y se la entregó directamente a Valentina. Venga, bebe, Valentina. Esta vez me aseguro de que la copa no resbale. Tienes que beber para agradecer el gesto del director, ¿verdad? Los ojos de la señora Elvira la miraron fijamente, como diciendo: bebe, o tu padre lo pagará. Valentina aceptó la copa fría. Sus manos temblaban ligeramente. Miró de reojo a su padre a lo lejos, que estaba ocupado tecleando algo en su móvil. Estaba sola de nuevo en este escenario. No podía dejar caer la copa otra vez. Sería demasiado sospechoso. Tenía que pensar más rápido. La copa en su mano se sentía pesada, tan pesada como su propia vida, que ahora pendía de un hilo. Valentina miró fijamente el líquido rojo en la copa de cristal. Pequeñas burbujas subían a la superficie, con un aspecto tentador pero mortal. La señora Elvira estaba a medio paso de ella, su mirada fija como la de un halcón vigilando a su presa. Mateo, a su lado, ya sostenía su propia copa, sonriendo ampliamente a los invitados como si estuviera brindando por la felicidad eterna, cuando en realidad esperaba el momento de la muerte de su esposa. Vamos, cariño, bebe. No queda bien que nos quedemos parados mirando, insistió Mateo dándole un suave codazo a Valentina. El cerebro de Valentina trabajaba a toda velocidad. No podía negarse de nuevo. No podía dejar caer la copa otra vez. La señora Elvira había anticipado cualquier torpeza que pudiera cometer. Si no bebía ahora, Elvira sospecharía aún más y podría acelerar un plan de respaldo más brutal. Pero si bebía, estaría acabada. De repente, las luces del salón se atenuaron lentamente. La música de jazz se transformó en la introducción de una suave canción romántica. La voz del maestro de ceremonias volvió a sonar. Damas y caballeros, demos la bienvenida al primer baile de los recién casados. Mateo y Valentina, la pista de baile es vuestra. Era su oportunidad. Valentina vio una salida. ¡Ah! ¡Nuestro primer baile!, exclamó Valentina con un falso entusiasmo, interrumpiendo a Mateo. Rápidamente, dejó su copa en una pequeña mesa redonda junto a la silla del estrado, justo al lado de la copa de Mateo, que él también acababa de dejar para prepararse para bailar. Las 2 copas estaban muy juntas, muy cerca. Vamos, mi amor. Esta es nuestra canción favorita, ¿recuerdas?, dijo Valentina, tirando de la mano de Mateo, obligándolo a levantarse y alejarse de la mesa. Mateo pareció un poco molesto porque su plan se había retrasado, pero no podía negarse delante de cientos de pares de ojos fijos en ellos. Se vio obligado a seguir a Valentina hasta el centro de la pista de baile. Un foco de luz lo siguió. Valentina puso sus manos sobre los hombros de Mateo, y él rodeó su cintura. Comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música. Para los invitados era la escena más romántica de la noche, una pareja de recién casados perdidos en su amor, pero para Valentina, era el baile de la muerte. Sus rostros estaban muy cerca, pero un abismo de odio separaba sus corazones. Cuando Mateo la hizo girar en un movimiento de baile, los ojos de Valentina miraron rápidamente hacia la mesa del estrado. La señora Elvira parecía estar ocupada susurrando con uno de los corpulentos invitados VIP a un lado del escenario. Su atención se desvió por un momento de las copas. Valentina aprovechó ese giro para susurrarle sensualmente al oído a Mateo. «Mi amor, después de esto estaré sedienta. Prométeme que beberemos juntos, hasta la última gota». Mateo sonrió de lado, sintiendo que su plan volvía a encarrilarse. «Por supuesto, cariño. Lo que sea por ti». La canción terminó. Un estruendoso aplauso resonó. Valentina y Mateo hicieron una reverencia a los invitados. Con la respiración un poco agitada por el baile y la tensión, regresaron a sus asientos. Fue entonces cuando Valentina ejecutó su maniobra. Caminó un poco más rápido, adelantándose a Mateo. Al llegar a la mesita, fingió tropezar ligeramente con la gruesa alfombra. Su cuerpo se tambaleó hacia la mesa. Su mano izquierda, rápida y hábilmente, intercambió la posición de las 2 copas, cuyo contenido parecía idéntico. El movimiento fue tan rápido, oculto por su propio cuerpo, y la penumbra de las luces que aún no habían vuelto a su máxima intensidad. Mateo, que caminaba detrás de ella, la sujetó para que no cayera. «Cuidado, cariño. ¿Qué te pasa hoy que estás tan torpe?», la regañó en voz baja. «Lo siento, mi amor.
Estos tacones me están matando, respondió Valentina mientras se enderezaba. Su corazón latía con fuerza, temiendo que alguien hubiera visto su acción. Miró de reojo a la señora Elvira. La mujer seguía en la misma posición, acabando de hablar con el hombre corpulento y ahora se giraba para mirarlos. La señora Elvira no había visto el intercambio de copas. Bien, ahora a beber, ordenó la señora Elvira, que de repente se había acercado de nuevo. Bébetelo todo, a ver si se te pasa el mal humor. Mateo cogió la copa que estaba a su derecha, la que pensaba que era suya, pero que en realidad era la que había sido preparada para Valentina. Valentina con calma cogió la otra copa, la que sabía que era segura porque era la original de Mateo. «Salud», dijo Valentina, levantando su copa, desafiando al destino. «Salud», respondió Mateo con una sonrisa maliciosa. Hicieron chocar las copas. ¡Tin! El sonido del cristal fue nítido. Valentina se llevó la copa a los labios y bebió un poco del líquido. Dulce, seguro. Mateo, lleno de confianza en que pronto sería un viudo rico, se bebió su copa de varios tragos largos. La señora Elvira sonrió ampliamente, una sonrisa de victoria prematura. Creyó que el veneno corría ahora por la sangre de su nuera, cuando en realidad se extendía por el cuerpo de su propio hijo. Valentina dejó su copa, medio vacía. Contó en su mente. ¿Cuánto tardaría la reacción? Recordó lo que dijo la señora Elvira sobre un veneno lento. Quizás el efecto no sería instantáneo. Quizás Mateo no lo sentiría hasta más tarde esa noche. O a la mañana siguiente. Eso le daba tiempo. Sin embargo, los cálculos de Valentina estaban equivocados. Resulta que la dosis que la señora Elvira había preparado era lo suficientemente alta como para asegurar una muerte segura. Apenas 5 minutos después, mientras saludaban a los invitados, el rostro de Mateo comenzó a cambiar. Gotas de sudor frío, del tamaño de garbanzos, aparecieron en su frente. Su mano, que sostenía la de Valentina, se sentía fría y húmeda. «Mateo, ¿qué te pasa? Estás muy pálido», preguntó la señora Elvira, siendo la primera en notar el cambio en su hijo. Mateo se llevó la mano al estómago. «No lo sé, mamá. De repente tengo un calambre terrible en el estómago. Y la cabeza me da vueltas». Su voz sonaba pesada, sus ojos empezaban a desenfocarse. Valentina fingió pánico. «Mateo, mi amor, ¿qué te pasa? A lo mejor has cogido frío con el aire acondicionado», exclamó, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran. La señora Elvira miró a Valentina, luego a la copa vacía de Mateo. Su rostro se tensó. La duda comenzó a aparecer en sus ojos. ¿Sería posible? No. Imposible que se hubieran equivocado. Ella misma vio la posición de las copas. Pero al ver el rápido deterioro de Mateo, con síntomas exactamente iguales a los del veneno que ella había preparado, el pánico comenzó a apoderarse del corazón de la cruel mujer. Su propia arma se había vuelto contra ella. «Vamos a descansar un momento detrás del escenario», decidió la señora Elvira rápidamente, no queriendo arriesgarse a que Mateo se desplomara en público. «Mateo necesita sentarse». Sus planes comenzaban a desmoronarse. Un pequeño caos comenzaba a gestarse. Y a lo lejos, Valentina vio al señor Alonso colgar su teléfono y asentirle levemente. La ayuda estaba en camino. Pero Valentina sabía que la noche aún era larga. Un Mateo envenenado podría convertirse en una bestia aún más peligrosa por el dolor y el pánico. El ambiente detrás del escenario cambió drásticamente. La sonrisa amable y la elegancia que la señora Elvira había mostrado desaparecieron, reemplazadas por un pánico brusco. Ayudó a un tambaleante Mateo a llegar a la sala de descanso VIP, la misma donde Valentina había escuchado sus malvados planes. Valentina los siguió, fingiendo preocupación, mientras su mente grababa cada segundo de la ruina de sus enemigos. Tan pronto como la puerta se cerró, la señora Elvira sentó a Mateo en el sofá. «¿Qué te pasa, Mateo? ¿Qué sientes?», preguntó con voz aguda, dándole palmaditas en las mejillas, que comenzaban a enfriarse. «Me duele muchísimo el estómago, mamá». «¿Como si me estuviera quemando por dentro?», gimió Mateo, agarrándose el abdomen. Su respiración era entrecortada y sus ojos se enrojecían. Miró a su madre con confusión y miedo. «¿Qué pusiste en esa bebida?». La pregunta de Mateo silenció a la señora Elvira. Su rostro palideció. Se giró rápidamente hacia Valentina, que estaba de pie cerca de la puerta. Su mirada ya no era de sospecha, sino de acusación directa. «¿Qué hiciste con esas copas?», le espetó, olvidando su papel de suegra bondadosa. Valentina dio un paso atrás, con una expresión de sorpresa convincente. «¿Qué quieres decir, Elvira?». «No he hecho nada. Bebimos de las copas que nos diste, ¿recuerdas? Mateo está enfermo». «¿Y me echas la culpa a mí? Deberíamos llamar a un médico». Valentina buscó en su bolso, que había recuperado al entrar en la habitación,
fingiendo que iba a llamar a una ambulancia. «¡No!», gritaron la señora Elvira y Mateo al unísono. «No llames a ningún médico», se apresuró a decir la señora Elvira, dándose cuenta de que el veneno en la sangre de Mateo sería detectado en un examen médico, lo que sería una prueba irrefutable de su crimen. Mateo solo necesita descansar. Él tiene una úlcera crónica. Mateo asintió débilmente. A pesar del sudor, sabía que su madre tenía razón. Llamar a un médico era un suicidio. Tenía que aguantar el dolor. Sin embargo, esta situación hizo que la señora Elvira se volviera más desesperada. Su tiempo se agotaba. El deterioro de Mateo hacía imposible que él mismo llevara a cabo el accidente planeado para Valentina esa noche. Tenían que asegurar los activos ahora mismo, antes de que Mateo se desmayara o muriera estúpidamente por su propio veneno. De repente, llamaron a la puerta. Un hombre de mediana edad con un traje impecable entró con un maletín de cuero. Era su notario contratado. «Disculpen la interrupción, señora Elvira. Según lo programado, los documentos están listos», dijo el hombre, sin prestar atención al estado moribundo de Mateo. Para él, el trabajo era el trabajo. La señora Elvira le arrebató los documentos, con una mirada enloquecida. Ya no le importaban las sutilezas. Agarró a Valentina bruscamente del brazo, arrastrándola hacia la mesa. «Firma, ahora», ordenó, su voz un siseo de serpiente. Ya no había cariño ni hija mía. Valentina miró la pila de papeles frente a ella. El título del documento decía: Acuerdo de transferencia de derechos y poder pleno. Debajo, una lista de activos muy familiares. La escritura de la propiedad heredada de su madre en el barrio de Salamanca, las acciones mayoritarias de la empresa de su padre, e incluso los depósitos personales de Valentina. Cientos de millones de euros. Pero... Elvira, Mateo está enfermo. ¿Por qué nos ocupamos de esto ahora? Podemos hacerlo después de que termine la recepción, protestó Valentina, intentando soltar su brazo. Firma, ladró Mateo, cuya fuerza pareció regresar de repente, impulsada por la codicia. Agarró la muñeca de Valentina con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Es solo una formalidad para que no cancelen la fiesta. Hay un problema administrativo con el hotel que requiere tus activos como garantía. Rápido, o acabaremos con tu padre ahí fuera ahora mismo. La amenaza finalmente salió a la luz, sin rodeos. Valentina miró a los ojos de su marido. No había amor. Solo codicia y un dolor físico que lo hacía más salvaje. Mateo ya no era el príncipe apuesto con el que se había casado esa mañana. Era un monstruo moribundo y desesperado. ¿Están amenazando a mi padre?, preguntó Valentina en voz baja. Su voz comenzó a enfriarse. El papel de chica inocente comenzaba a desvanecerse. No lo amenazamos. Lo prometemos, replicó la señora Elvira sacando su móvil. Mostró una pantalla de CCTV conectada a su teléfono. En la pantalla, se veía al señor Alonso sentado solo en una mesa, y detrás de él, dos hombres corpulentos, los actores contratados que en realidad eran matones, estaban de pie muy cerca, como listos para atacar en cualquier momento. Una llamada mía, y el cuello de tu padre se rompe. La sangre de Valentina hirvió al ver la imagen, pero recordó la señal de su padre. Calma, tenía que confiar en él. El señor Alonso no era un anciano débil. Esos dos matones probablemente no sabían a quién estaban vigilando. De acuerdo, dijo finalmente Valentina, fingiendo rendirse. Firmaré. Pero por favor, no le hagáis daño a mi padre. La señora Elvira sonrió satisfecha, sintiéndose victoriosa. Le entregó un costoso bolígrafo a Valentina. Buena chica, firma aquí, aquí y aquí, y no intentes falsificar la firma. Este notario es un experto. Valentina cogió el bolígrafo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Se inclinó sobre los papeles. La punta del bolígrafo tocó el papel. La señora Elvira y Mateo contuvieron la respiración, sus ojos brillando al mirar la punta del bolígrafo como si vieran una montaña de oro. Sin embargo, en lugar de escribir su nombre, Valentina dejó caer el bolígrafo al suelo. ¡Ay!, gritó, agarrándose su propio estómago. Elvira, me duele. A mí también me duele el estómago. Valentina se dobló, con el rostro contraído por el dolor, imitando los síntomas de Mateo. No mientas, gritó la señora Elvira furiosa. Tú bebiste de la copa segura. No lo sé, Elvira. Me duele, gimió Valentina mientras se deslizaba al suelo, pateando deliberadamente el bolígrafo para que rodara debajo del sofá. Mateo gruñó de frustración. Coge el bolígrafo, mamá, oblígala. El caos en la habitación se intensificó. La señora Elvira, presa del pánico y la ira, tuvo que arrodillarse para buscar el bolígrafo bajo el sofá con su elegante vestido, mientras,
Mateo jadeaba en el sofá por el veneno, y Valentina fingía estar moribunda en el suelo, observándolos en secreto con una sonrisa oculta. Ganar tiempo era la clave. Cada segundo perdido era una victoria para Valentina. La señora Elvira gateaba por el suelo con su caro vestido de gala. Sus manos palpaban bajo el sofá con pánico y frustración, su rostro enrojecido de ira. En el sofá, Mateo estaba cada vez más pálido, su respiración agitada como si acabara de correr una maratón. El veneno actuaba más rápido de lo que había previsto. Mientras tanto, Valentina seguía acurrucada en el suelo, agarrándose el estómago y emitiendo gemidos convincentes, aunque sus ojos vigilaban atentamente cada movimiento. «Lo tengo», exclamó la señora Elvira, sacando finalmente el bolígrafo del polvo bajo el sofá. Se levantó, jadeando, con el peinado empezando a deshacerse. Ya no le importaba su apariencia. «Levántate», le espetó a Valentina, tirando bruscamente de su brazo y obligándola a sentarse de nuevo. «Déjate de dramas. Firma ahora o llamaré a mis hombres para que acaben con tu padre en este mismo instante». Valentina se sentó lánguidamente, con la cabeza gacha. Miró el reloj de la pared. Habían pasado 10 minutos desde que entró en la habitación. La ayuda debía de estar cerca. Tenía que ganar un poco más de tiempo. «Elvira. Tengo la mano acalambrada. No puedo sujetar el bolígrafo», se quejó Valentina con voz débil. «Excusas». La señora Elvira agarró la mano derecha de Valentina, forzó el bolígrafo entre sus dedos y luego la sujetó con su propia mano. «Yo moveré tu mano si es necesario». Valentina sintió la frialdad de la mano de la señora Elvira. Esta mujer estaba realmente desesperada. Cuando la punta del bolígrafo volvió a tocar el papel, Valentina contuvo la respiración. No debía firmar. Una sola firma podría convertirse en un desastre legal complicado más adelante. De repente, Valentina vio una botella de agua mineral en el tocador de al lado. «Agua. Necesito agua». «Se me seca la garganta», dijo Valentina con voz ronca. «Mateo, dale agua», ordenó la señora Elvira sin soltar su agarre. Mateo, con dificultad, cogió la botella y se la arrojó al regazo a Valentina. «Bebe rápido y firma». «Estúpida», masculló. Valentina abrió la botella con su temblorosa mano izquierda, pero, en lugar de beber, con un movimiento deliberadamente torpe, derramó el agua. Splash. El agua empapó su vestido, la mesa, y, lo más importante, los documentos. La tinta de los papeles aún sin firmar se corrió, y el papel se arrugó. «¡Tú!», gritó histéricamente la señora Elvira. Soltó la mano de Valentina e intentó salvar los documentos secándolos con pañuelos de papel, pero fue inútil. Los papeles estaban arruinados. «¡Maldita seas!». La señora Elvira perdió el control. Levantó la mano y tiró del pelo de Valentina con fuerza, echándole la cabeza hacia atrás hasta que sus miradas se encontraron con la cara enfurecida de su suegra. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Lo sabes todo». Valentina ya no fingía estar enferma. Dejó de gemir. Su rostro inocente y mimado desapareció, reemplazado por una mirada fría y penetrante, exactamente la mirada de un general interrogando al enemigo. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa torcida y aterradora. «¿Y si es así qué?», la desafió Valentina con una voz tranquila que de repente silenció la habitación. «¿Creías que era estúpida? ¿Creías que no sabía que la bebida de Mateo estaba envenenada? ¿Creías que no escuché vuestro despreciable plan en esta misma habitación hace una hora?». La confesión golpeó a la señora Elvira y a Mateo como un rayo. El falso notario en la esquina incluso retrocedió, asustado por el cambio drástico en el aura de la novia. Tú, tartamudeó Mateo. El dolor de su estómago momentáneamente olvidado por el shock. «¿Fuiste tú quien cambió las copas?». «Por supuesto, mi querido esposo», respondió Valentina con cinismo. «¿Qué tal sabe? Delicioso, ¿verdad? Es el veneno casero de tu madre, ¿sabes? Un detalle especial para su querida nuera». La señora Elvira temblaba de ira y miedo. Su secreto había sido descubierto. Apretó aún más el pelo de Valentina. «¿Cómo te atreves? Si lo sabes todo, entonces también sabes que la vida de tu padre está en nuestras manos. Voy a ordenar que lo maten ahora mismo». La señora Elvira soltó a Valentina y, con manos temblorosas, cogió su móvil. Pulsó la marcación rápida para llamar al jefe de los matones. «Hola, acabad con ese viejo Ao». Antes de que pudiera terminar, se oyeron ruidos de una pelea a través del teléfono. No era un «sí, jefa», sino el sonido de golpes, gritos de dolor y objetos cayendo. «Arg. Ayuda. Lo siento, señor». La voz del matón sonaba aterrorizada. Luego, la voz en el teléfono cambió. Se oyó una voz grave, tranquila y autoritaria que Valentina conocía muy bien. «Hola, señora Elvira. Disculpe, ¿sus hombres están un poco ocupados besando el suelo? ¿Hay algún otro mensaje que quiera dar antes de que entre yo?». Era la voz del señor Alonso. El móvil se le cayó de las manos a la señora Elvira.
Su rostro se volvió blanco como el papel, sus piernas flaquearon. Miró a Valentina con horror. Valentina se levantó lentamente, arreglándose el pelo. Miró a su suegra, que ahora parecía pequeña y patética. «Se te olvidó una cosa», dijo Valentina mientras avanzaba, acorralando a la señora Elvira contra la pared. «Mi padre no es solo un policía jubilado. Es un excomandante de las fuerzas especiales. Tus matones de 3 al cuarto no son rival para él y sus amigos. 30 segundos es todo lo que necesitan para neutralizarlos con una sonrisa. Y una cosa más», añadió Valentina, volviéndose hacia el falso notario que intentaba escapar por la puerta trasera. «No te muevas o te romperé las piernas. Detrás de esa puerta ya hay policías de verdad». La puerta de la suite VIP vibró violentamente. Alguien la estaba derribando desde fuera con una fuerza tremenda. Las bisagras cedieron. La robusta puerta de madera de teca se estrelló contra la pared. Por el umbral apareció el señor Alonso, su rostro muy diferente al del padre afable de la ceremonia. El aura de liderazgo y firmeza de su pasado como oficial de alto rango llenaba la habitación. Detrás de él, aparecieron 3 hombres de su edad, sus colegas retirados. No eran simples invitados, sino exmiembros de un equipo de élite cuyas habilidades nunca se habían oxidado. Sin necesidad de órdenes, 2 de ellos se movieron rápidamente para reducir al notario falso. En segundos, estaba en el suelo, inmovilizado. «¡Papá!», exclamó Valentina, pero no corrió hacia él. Se mantuvo firme, demostrando que estaba bien y en control. El señor Alonso la miró, asegurándose de que no estuviera herida, y luego su mirada se clavó en la señora Elvira. «Así que este es el verdadero rostro de mi consuegra». La voz del señor Alonso era baja pero retumbaba. «Atreverse a planear el asesinato de mi hija el día de su boda. ¿Creía que no investigaría sus antecedentes antes de dar mi bendición? Conozco todas sus deudas de juego en Mónaco y Macao». La señora Elvira temblaba violentamente. Sus secretos más oscuros, expuestos sin piedad. No pudo decir una palabra. Mientras tanto, Mateo gemía en el sofá. El veneno lo torturaba, pero no había compasión en los ojos del señor Alonso. «Sáquenlos de aquí», ordenó a sus compañeros. «No por la puerta de atrás. Salgamos por la de delante. Que todo el mundo vea quiénes son en realidad». «Pero, señor». «Mi estómago», suplicó Mateo. «¿Caminas o te arrastramos?» «Tú eliges», respondió fríamente uno de los hombres mientras lo levantaba del cuello de la camisa. El grupo salió de la suite hacia el salón principal. Pero la verdadera sorpresa estaba a punto de comenzar. Clara, que había desaparecido, se había infiltrado en la sala de control audiovisual. Con habilidades aprendidas en la calle, neutralizó al técnico, cerró la puerta y tomó el control. En el salón, los invitados se preguntaban dónde estaban los novios. De repente, la música se detuvo. Las luces principales se apagaron, y luego la pantalla gigante detrás del estrado se iluminó. En lugar de fotos románticas, apareció una onda de audio. Y una voz clara resonó por los altavoces. «Tu actuación ha sido magnífica, Mateo. En cuanto firme la transferencia de activos mañana, le provocaremos un accidente como a la estúpida de Clara». Era la voz de la señora Elvira. Los invitados jadearon. «Tranquila, mamá. Valentina es una ingenua. Está loca por mí. Su mirada de amor me da ganas de vomitar». Ahora era la voz de Mateo. El salón se sumió en el caos. Los actores contratados intentaron huir, pero las salidas estaban bloqueadas por la seguridad del hotel, coordinada por el equipo del señor Alonso. Justo cuando la grabación llegaba al plan de asesinar al señor Alonso, la puerta lateral se abrió. Entraron el señor Alonso, Valentina y su equipo, arrastrando a la señora Elvira y a Mateo al centro. Todas las miradas se posaron en ellos, ahora con desprecio y rabia. La señora Elvira escondía el rostro. Mateo, pálido como un cadáver, apenas podía caminar. En la pantalla, Clara proyectó un pase de diapositivas, pruebas de las deudas de Elvira, fotos del coche calcinado de Clara, transferencias bancarias. «Son unos estafadores», gritó alguien. Los insultos llovieron. El señor Alonso se detuvo. Dejó caer a la señora Elvira al suelo. Mateo se desplomó a su lado. Valentina se adelantó, separándose de la protección de su padre, se plantó frente a ellos, su vestido blanco contrastando con la negrura de sus almas. Desde un balcón, Clara la miró y asintió, cediéndole el acto final. Valentina cogió un micrófono. Silencio. Su voz resonó, y la multitud calló. Miró a Mateo. «¿Te duele, Mateo?», preguntó con una dulzura venenosa. «El dolor de tu estómago pasará. Pero esta humillación, la prueba digital de vuestros crímenes que cientos de personas han escuchado, eso será para siempre». Mateo la miró, con los ojos llorosos. «Valentina, por favor, llama a un médico».
Un médico, rió ella. ¿Por qué? Tu madre dijo que solo tenías una úlcera. Se giró hacia los invitados, su rostro sereno, con la misma autoridad que su padre. Estaba lista para dar el golpe de gracia. Valentina sostuvo el micrófono con firmeza. Sus ojos recorrieron la sala silenciosa. Cientos de miradas la observaban con una mezcla de horror y admiración. A sus pies, Mateo seguía gimiendo, mientras que la señora Elvira parecía una rata acorralada. Damas y caballeros, la voz de Valentina sonó clara y autoritaria. Disculpen si esta fiesta ha sido un desastre y se les ha quitado el apetito. Pero considérenlo el postre más especial de la noche. La verdad. Valentina se acercó a Mateo. Se agachó, poniendo su rostro al nivel del de su marido. Con un movimiento tranquilo, tomó la mano izquierda de Mateo y le quitó el anillo de bodas de oro y diamantes que le había puesto hacía apenas unas horas. Se levantó, sostuvo el anillo en alto y lo arrojó al suelo con desdén. El anillo rodó y se detuvo justo en la punta del zapato de la señora Elvira. Mateo, señora Elvira, dijo Valentina con una sonrisa torcida. Están tan obsesionados con la herencia de mi madre, ¿verdad? Tan ansiosos por firmar cualquier documento sin leerlo, siempre que se trate de dinero. Valentina sacó de un bolsillo oculto de su vestido una hoja de papel diferente a los documentos que había mojado. Olvidaron una cosa. Durante la ceremonia de esta mañana, firmaron un acuerdo prenupcial que el abogado de mi padre deslizó entre los documentos del registro. Por vuestra arrogancia y pereza para leer, se saltaron el artículo 18. Valentina desdobló el papel y leyó en voz alta. Artículo 18. Si se demuestra que una de las partes ha cometido un delito grave, fraude o intento de asesinato contra su cónyuge, el matrimonio se considerará nulo de pleno derecho y la parte culpable deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios equivalente a 10 veces el coste total de esta boda, además de ceder todos sus bienes personales como garantía. El rostro de la señora Elvira se volvió gris. Entendía la ley, sabía lo que eso significaba, así que, continuó Valentina con un tono de fría victoria, su lujosa casa, la colección de coches de Mateo y el dinero sucio que les queda en sus cuentas están, desde este momento, en proceso de ser embargados para mi indemnización. No solo se pudrirán en la cárcel, sino que entrarán allí como unos indigentes. ¡No!, gritó Mateo, histérico. La desesperación lo volvió imprudente. Agarró el largo cuchillo de la tarta nupcial que había en una mesa cercana. Con sus últimas fuerzas se abalanzó sobre Valentina, apuntando al estómago. «Muere». Los invitados gritaron horrorizados. El señor Alonso se movió, pero estaba demasiado lejos. Sin embargo, Valentina no se inmutó. Estaba preparada. Años de clases de defensa personal con su padre no habían sido en vano. Cuando Mateo lanzó el cuchillo con un movimiento debilitado por el veneno, Valentina desvió tranquilamente su muñeca, se la torció por la espalda y le dio una patada en la rodilla con su tacón de aguja. ¡Crack! Mateo gritó de dolor mientras su brazo quedaba bloqueado y su cuerpo caía de bruces al suelo. El cuchillo salió volando. ¿Te duele, Mateo?, susurró Valentina inclinándose. No tanto como el corazón de Clara y las otras mujeres a las que arruinasteis. Viendo a su hijo incapacitado, la señora Elvira aprovechó el caos. Se levantó el vestido y corrió hacia la puerta de la cocina, esperando escapar por detrás. Pero su huida se detuvo en seco. Una figura bloqueaba su camino. Clara estaba allí, todavía con su uniforme de catering. En su mano derecha sostenía una gran olla de sopa aún caliente. Se había quitado la mascarilla por completo. Su rostro destrozado era claramente visible bajo las luces. «¿A dónde vas, mi querida ex-suegra?», preguntó Clara con una voz ronca y aterradora. La señora Elvira retrocedió, aterrorizada al ver al fantasma de su pasado de pie frente a ella. «Sí, Clara. Tú». La policía, llamada por el señor Alonso, irrumpió finalmente por todas las entradas. 2 oficiales esposaron a Mateo. Otros 2 detuvieron a la señora Elvira, que se rindió frente a Clara. Cuando la policía se llevaba a Elvira, ésta miró a Valentina con odio y confusión. «¿Por qué? ¿Cómo lo supiste todo?». Valentina la miró directamente a los ojos. «Porque tu codicia te volvió sorda. Estabas demasiado ocupada escuchando el sonido del dinero como para oír los susurros de la conciencia. Y subestimaste la fuerza de una mujer que protege a su familia». Mateo y la señora Elvira fueron sacados del edificio bajo los abucheos de los invitados y los flashes de los periodistas que habían aparecido. Sus rostros estarían en todas las portadas al día siguiente. Cuando todo se calmó, el señor Alonso abrazó a su hija con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, hija. Muy orgulloso». Valentina se separó de su padre y caminó hacia Clara. Sin decir palabra, tomó la mano de Clara. 2 mujeres unidas por la tragedia, ahora vencedoras.
Valentina se quitó el collar de diamantes que llevaba y se lo puso a Clara. Para un nuevo comienzo, dijo sinceramente, ahora eres libre. Las lágrimas rodaron por las mejillas marcadas de Clara. Lágrimas de alivio. Valentina se volvió hacia los invitados restantes. Cogió una copa nueva, asegurándose de que estuviera limpia, y la levantó en alto. La fiesta ha terminado, dijo con una sonrisa amplia, genuina por primera vez en todo el día. Por favor, disfruten de la comida, esta ronda la pago yo. Valentina bebió de su copa, saboreando la dulce victoria. Ya no era la chica ingenua a la que se podía manipular. Era Valentina, la mujer que había quemado el teatro del diablo con su propio coraje. Por muy bien planeado que esté un crimen, siempre será derrotado por el coraje de sacar la verdad a la luz. Nunca subestimes a quienes parecen silenciosos y dóciles, porque la calma es a menudo la defensa más letal, y ten cuidado, porque la codicia solo te guiará hacia tu propia destrucción.